2 de mayo de 1945. A través de megáfonos montados en camiones, los últimos defensores de Berlín escuchan la voz del general Beiglin, comandante de la defensa de la capital. El general les insta a dejar todo tipo de resistencia inútil, pues el Führer ha muerto, y continuar con los combates solamente genera muerte y sufrimiento para los civiles. Poco a poco, los soldados alemanes van deponiendo las armas y empieza la ocupación de la capital. Para el general Beiglin seguiría su arresto y sería sometido a un intenso y revelador interrogatorio por parte del general soviético Vasily Chuikov, comandante del octavo ejército de la Guardia. En este revelador interrogatorio al último comandante de la defensa de Berlín, Chuikov indagaría en temas como las órdenes finales de Hitler, estructura del mando en Berlín, situación en el búnker, motivos de la rendición y el estado moral del ejército. Pero antes de esto, conozcamos un poco de la situación de Beiglin. El 10 de abril de 1945, Beiglin asumió el mando del 56º Panzerkorps. Al mando de esta unidad defendió las colinas de Ziellow. En un comienzo los alemanes resistieron tenazmente, ocasionando duras bajas al octavo ejército de Chuikov. Sin embargo, los refuerzos del ejército rojo inclinaron la balanza. Fueron días caóticos para Beiglin, quien tuvo que en más de una ocasión replegar su puesto de mando ante amenazas de cerco enemigas. Durante horas se perdieron las comunicaciones con el noveno ejército y el Führerbunker, haciendo muchas veces imposible poder ubicar al general y pedirle un panorama más claro de la situación. El día 23 de abril, Hitler, enfurecido por un informe falso acerca de un repliegue del cuerpo Panzer de Beiglin, ordenó la ejecución del general. Al enterarse de esta orden, el general se presentó en el Führerbunker y logró concertar una audiencia con Hitler, tras la cual se anuló la orden de ejecución y Beiglin sería nombrado comandante de la defensa de Berlín. Beiglin intentó organizar la defensa de la capital contra una ventaja numérica muy superior del ejército rojo, pero finalmente perdió la batalla. El 2 de mayo de 1945, como comandante de la defensa de la ciudad, firmó la capitulación de las tropas alemanas y se rindió con los restos de la guarnición de Berlín. Sería llevado ese mismo día en horas de la noche al cuartel general de Chuikov, donde dio inicio el interrogatorio con la siguiente pregunta: ¿cómo conoció usted a Hitler? Conocí a Hitler en abril de 1944, pues fui convocado junto a otros 12 oficiales para poder recibir las hojas de roble para mi cruz de caballero. Allí recibimos la condecoración de manos de Hitler sin dirigirnos ninguna palabra, salvo a un teniente que entró en muletas, al cual le consultó cómo iba su recuperación. Luego de esto siguió un discurso donde se nos indicaba los grandes avances en el armamento alemán y cómo las nuevas armas milagrosas cambiarían el curso de la guerra. Después abordó los acontecimientos políticos. La cooperación entre los angloamericanos y los rusos, dijo, no puede tener éxito, ya que los conceptos de comunismo y capitalismo son incompatibles. Salí de esa reunión realmente decepcionado. Hitler no puede ni quiere escuchar la realidad. Su círculo cercano de aduladores se encargó de eso. De lo contrario, el general Schmundt no nos habría dado indicaciones sobre qué debíamos hablar con él durante la reunión. Coméntenos acerca de la situación previa a la lucha final por Berlín. Me reuní con Hitler un año después, en circunstancias totalmente diferentes. La ofensiva rusa de 1945 sobre Loder comenzó el día 16 de abril. El 56º Cuerpo Panzer que yo comandaba se encontraba en la zona de Ziellow en medio de esta ofensiva rusa. A raíz de duros combates con las fuerzas soviéticas, mis flancos se vieron bastante amenazados. Se interrumpieron las comunicaciones con 2 cuerpos cercanos y con el cuartel general del noveno ejército. Sin embargo, mis tropas aún podían librar batallas defensivas y retirarse hacia el oeste, al anillo de defensa en Berlín. El día 21 de abril envié a mi ayudante a restablecer comunicaciones con el noveno ejército. A su regreso, grande sería mi sorpresa cuando fui informado que Hitler ordenó mi arresto y ejecución. Decidí yo mismo acudir a Berlín y explicar bien la situación. Llegué a la ciudad a las 18 horas. Me recibieron el jefe del Estado Mayor alemán, el general Krebs y el general Burdorf. En la conversación que siguió,
logré convencer sin mucha dificultad a ambos generales de que, considerando la situación militar de los últimos días, no había tenido intención de replegarme sin motivo alguno. Se vieron obligados a admitir que se habían creído un rumor bastante insignificante y tras mi explicación lamentan su ingenuidad. ¿Cuál era la situación en el búnker? Fui al búnker del Führer acompañado por Krebs y Burdorf. Revisaron mis documentos 3 veces minuciosamente. Finalmente, un sargento de las SS me quitó la pistola. Había mucha gente con uniformes grises y marrones. Al cruzar la sala de recepción, solamente reconocí al ministro de Asuntos Exteriores Ribbentrop. Entonces se abrió la puerta y me presenté ante Adolf Hitler. Cuando llegué, él se levantó con notable tensión y apoyó ambas manos en la mesa. Me extendió la mano derecha. Ambas manos también temblaban, al igual que su pierna izquierda. ¿Te conozco?, preguntó. Respondí que hace un año me había entregado las hojas de roble. Hitler dijo que recordaba fácilmente los nombres, pero no las caras. Tras este saludo, Hitler se recostó en su silla. El plan de combate operativo de Hitler era el siguiente. El 12º Ejército, al mando del general Beng, avanzaba desde la zona de Brandenburgo a través de Potsdam, hacia el suroeste de Berlín. Simultáneamente, el 9º Ejército recibía la orden de separarse del enemigo en la línea del Oder y lanzar una ofensiva en el sureste de Berlín. Con ese ataque, las fuerzas rusas serían destruidas al sur de Berlín. Para poder crear las capacidades de maniobra del 12º Ejército y del 9º Ejército, se enviarían las siguientes fuerzas alemanas contra los rusos a la parte norte de Berlín: la 7ª División Panzer y el Kampfgruppe SS Steiner. Más tarde, es decir, tan pronto como las fuerzas rusas sean destruidas al sur de Berlín, se planea mediante la unión de estos 4 grupos atacantes destruir también a las fuerzas rusas al norte de la ciudad. Cuando Hitler terminó esta presentación, me pareció que todo lo que decía lo oía como en una pesadilla. Desde hace varios días participo continuamente en grandes batallas y siguiendo el curso de estas, y solamente sé una cosa: si no ocurría un milagro, en pocos días se va a producir una catástrofe final para el país. La siguiente pregunta para el general Beiglin fue: ¿cuál era la estructura del mando en Berlín y las fuerzas disponibles? Hitler, con un pequeño grupo de sus ayudantes, permanecía en Berlín para dirigir personalmente la defensa de la capital. El OKW y el OKH se transformaron en 2 cuarteles generales operativos: el cuartel general norte, dirigido por el mariscal de campo Keitel, y el cuartel general sur, bajo el mando del mariscal de campo Kesselring. El coronel general Jodl fue asignado a él como jefe de Estado Mayor. Berlín no estaba defendida por tropas cohesionadas, sino por la formación improvisada de cuarteles generales y formaciones reunidas a toda prisa. La infantería estaba compuesta por batallones Volkssturm, formaciones de artillería y unidades de las juventudes hitlerianas. Para la defensa antitanque solo contaban con Panzerfaust. La artillería estaba equipada únicamente con armas capturadas de campañas previas. Las baterías antiaéreas constituían la columna vertebral de la defensa. Sin embargo, como se contaban con pocos vehículos para el remolque, las baterías solamente eran aptas para el combate terrestre de forma bastante limitada. Las órdenes eran confusas. Además de la cadena de mando militar, las órdenes en los sectores de defensa eran impartidas por muchos líderes del partido nazi, por ejemplo, el comisionado para la defensa, el Gauleiter local, etc. Poco después fui convocado de nuevo a la Cancillería. Llegué cerca de la medianoche. Krebs me dijo lo siguiente: debido a la impresión que causó ayer en el Führer, lo nombra usted comandante de la defensa de Berlín. Solamente pude responder: sería mejor que Hitler mantuviese la orden de mi ejecución. Entonces al menos podría librarme de esta responsabilidad. No me hice una idea muy precisa de las fuerzas disponibles a mi mando. Ahora creo que equivalían a entre 80 y 100.000 tropas. Según su entrenamiento, armamento y composición, estos soldados no serían capaces de defender la ciudad de 1 millón de habitantes contra el ejército soviético, mucho mejor equipado y más numeroso. La noche del 24 de abril llegué para presentar mi informe a Hitler acerca de los preparativos finales para la defensa de la capital. Cuando Krebs apareció con el mapa operativo, todos entramos en la oficina del Führer. Hitler me saludó estrechándome la mano. Comencé mi informe con la evaluación del enemigo.
Preparé un gran mapa esquemático con la designación de las fuerzas enemigas. Hitler mostró gran interés en este mapa. Refiriéndome también a la situación de la población alemana, noté de inmediato que tocaba un tema ajeno y molesto para todos. Goebbels me miró fijamente y tomó la palabra sin pedirle permiso a Hitler. Afirmó que ya se habían realizado planes de evacuación. Krebs, por su parte, desvió el tema de nuevo a lo militar. El papel activo de Hitler había terminado. Un hombre física y mentalmente destrozado. Era ahora solamente una herramienta en manos de estos aduladores. ¿Cuáles fueron las órdenes finales de Hitler? El día 27 de abril me quedó claro que solo había dos posibilidades: rendirse o abrirse paso. Continuar la lucha en Berlín significaba un crimen. En la siguiente discusión sobre la situación, mi tarea fue explicarle a Hitler lo inútil de seguir luchando y obtener su consentimiento para la rendición de Berlín. Comencé describiendo la situación estratégica del enemigo. Según la información de inteligencia, el ejército de tanques ruso que operaba en la zona sur de Berlín fue reemplazado por un ejército de fusileros. Era posible entonces suponer que el mando ruso desplazó este ejército de tanques hacia el 12º ejército para bloquearles el paso. Si era así, entonces Berlín estaba cercada. Ya no se podía confiar en la liberación de la capital. En este sentido señalé el gran peligro que corríamos, en parte debido a la propaganda alemana. Hasta hace poco había periódicos en Berlín con titulares como «Numerosos ejércitos se apuran a liberar la capital del cerco enemigo». Pronto nuestras tropas podrían descubrir que estas cosas no eran verdad y que mayormente eran solo ficción. Goebbels me interrumpió bastante indignado. ¿Me está reprendiendo? Tuve que calmarme y contenerme para poder responder con calma. Como comandante de la defensa de Berlín considero mi deber señalar este peligro. Bormann tranquilizó a Goebbels. Este enfrentamiento ocurrió en presencia de Hitler, el cual no dijo ni una palabra. Cuando estaba por continuar, el secretario del Reich, Naumann, irrumpió en la oficina. Anunció con gran entusiasmo: «Mi Führer, la emisora de radio en Estocolmo informó que Himmler hizo una oferta a los aliados acerca de la rendición de Alemania y recibió de ellos la respuesta de que estarían dispuestos a negociar si Rusia era incluida en estas negociaciones». Hitler golpeó la mesa con furia. Su rostro se contorsionó, el miedo y la ira visible en sus ojos. Le dijo algo a Goebbels que parecía ser la palabra traidor. Durante un rato el silencio se prolongó, hasta que Krebs, en voz baja, sugirió que podía continuar con mi informe. El abastecimiento de Berlín solamente era posible desde el aire, ya que perdimos nuestros dos aeródromos principales. Ya sufríamos escasez de munición. Dado que hace unas semanas en Prusia Oriental tuve que soportar la derrota de un ejército, no me fue difícil imaginar los días siguientes y lo que pasaría. Pero esta vez la situación sería aún peor, ya que el destino de las unidades militares iba a ser compartido por la población civil. Retraté el terrible destino de los heridos, de los ancianos, mujeres y niños. Hitler me interrumpió: «Ya sé a dónde quieres llegar», y me dio una larga explicación de por qué Berlín debe ser defendido hasta el último momento. Su discurso estuvo plagado de largas pausas durante las cuales Goebbels intervino varias veces, enfatizando lo dicho por Hitler. El breve discurso de Hitler fue el siguiente: «Si Berlín cae en manos del enemigo, la guerra estará perdida. Por esta razón me quedo aquí y rechazo rotundamente cualquier tipo de rendición». Se sugirió entonces la elaboración de un plan de ruptura del cerco, pero Hitler no se mostró muy de acuerdo con esa idea. Salí de la Cancillería furioso. A pasos agigantados, el drama se estaba acercando a su final. Ante la falta de suministro y municiones regresé al búnker. Expresé la conocida máxima de que ni siquiera el soldado más valiente puede luchar sin munición. Insistí en la medida de lo posible en que Hitler permitiera el inicio de una ruptura del cerco desde el interior. Finalmente se tomó la siguiente decisión. Ante la falta de suministro aéreo, las tropas podían avanzar en pequeños grupos, pero con la condición de que todos estos grupos continuaran con la lucha donde fuera posible. La rendición estaba totalmente descartada. Si no pude lograr que Hitler detuviera el derramamiento de sangre sin sentido, al menos logré persuadirlo para que detuviera parcialmente la resistencia en Berlín. O tal vez no. El día 30 de abril, por la tarde, me llegó una carta.
El general Beiglin debe presentarse de manera inmediata en la Cancillería para ver al general Krebs. Allí me recibieron Krebs, Goebbels y Bormann, y me informaron que Hitler se había quitado la vida. Me dio la impresión de que a los tres no les conmovió la muerte de Hitler, que hasta entonces había sido su dios. Mi primer pensamiento fue: ¿y luchamos por este suicida durante 5 años y medio? Tras arrastrarnos a esta terrible desgracia, eligió la salida más fácil. Ahora tenemos que acabar con esta locura cuanto antes. Le pregunté a Krebs: ¿cree que los rusos optarán por una tregua? Mañana o pasado mañana Berlín caerá en sus manos de todas maneras. Los rusos lo saben, al igual que nosotros. En mi opinión, los rusos solamente aceptarán una rendición incondicional. ¿Debería continuar esta lucha sin sentido? Goebbels respondió en lugar de Krebs. Con palabras duras me señaló que era necesario rechazar cualquier idea de rendir Berlín. La voluntad de Hitler sigue siendo obligatoria para nosotros. El traidor Himmler intentó sin éxito negociar con los aliados. Los rusos van a preferir negociar con un gobierno legal que con un traidor. Quizá podamos concluir una paz por separado con los rusos. Solamente pude preguntar: señor ministro, ¿cree que Rusia entablará negociaciones con el gobierno liderado por usted, uno de los más fervientes nacionalsocialistas? Mi opinión de que las negociaciones solamente pueden terminar con una rendición incondicional no encontraron ningún apoyo. Zhukov realizó otra pregunta: ¿qué pasó con Hitler? Mientras esperaba al general Krebs, logré enterarme por Burdorf y Bormann de los detalles de las últimas horas de Hitler. En la noche del 29 al 30 de abril, Hitler informó a su personal acerca de la decisión de acabar con su vida. Supuestamente, la señora Goebbels se arrodilló frente a él y le pidió que no los abandonara en esos momentos difíciles. Hitler se envenenó y luego se pegó un tiro. Su esposa Eva Braun también se envenenó. 3 soldados de las SS introdujeron los cuerpos de Hitler y Eva Braun en un cráter de obús, los rociaron con gasolina y les prendieron fuego. Como los cuerpos no se redujeron a cenizas completamente, los cubrieron con tierra. No vi el testamento de Hitler ni logré averiguar qué contenía. A la 1 p.m. del 1 de mayo, el general Krebs regresó a la Cancillería. Los rusos, como era de esperarse, rechazaron la oferta de tregua y exigieron la rendición incondicional de Berlín. Se me indicó entonces que debía seguir luchando, pero continuar con la resistencia era un crimen inútil. En la noche del 1 al 2 de mayo capitulé con las tropas con las que aún mantenía contacto y me rendí a las fuerzas soviéticas. Así finalizó parte del interrogatorio al general Beiglin, el último comandante militar de Berlín. Beiglin sería llevado a juicio y sentenciado a 25 años de prisión por crímenes de guerra cometidos en la Unión Soviética. Beiglin falleció el día 17 de noviembre de 1955 bajo custodia del KGB en la prisión de Vladimir, aparentemente de un ataque cardíaco. Bien amigos, hemos llegado al final del video de hoy. No olvides dejar tu pulgar arriba, suscribirte, comentar y recuerda que el señor YouTube activó la opción de super gracias y miembro del canal. Así que si quieres apoyar el esfuerzo de guerra del canal y de quien te habla, puedes donar el monto que tú desees. Nos vemos en un próximo video.